Well, good morning. Welcome to Antioch. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Antioquía. I apologize for our slight delay. De antemano les ruego una disculpa por esta breve demora. As you've heard me say so many times, that technology is awesome when it works. Como me han escuchado muchas veces, la tecnología es increíble, pero cuando funciona. But as we know, sometimes technology doesn't always work the way we want it to. Pero como ya sabemos, pues la tecnología no siempre funciona como esperamos. But I believe that God has a word that He wants to share with us this morning. Sin embargo, creo que Dios tiene una palabra que quiere darnos esta mañana. If you remember, I've been talking a couple weeks ago about miracles of God, the secret will of God. Si recordamos, hemos estado hablando durante las 2 últimas semanas acerca de los milagros de Dios, de la voluntad secreta de Dios. And so I want to go ahead and review a little bit what we learned a couple weeks ago. Así es que vamos a revisar un poco acerca de este tema que tocamos desde hace 2 semanas. We said it in Psalms 119, verses 1 and 2, it says, "Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all of their hearts." En Salmo 119, del 1 al 2, leemos: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. I find this scripture so interesting in the fact that God's word says is joyful of people with integrity. Y me gusta mucho esta cita porque básicamente lo que Dios nos dice es que los íntegros tienen gozo en su corazón. Those who follow the instructions of the Lord. Es decir, aquellos que siguen las enseñanzas del Señor. And I find it interesting because many times when we are told to do something, Y lo encuentro interesante porque muchas veces cuando se nos ordena hacer algo, as humans we kind of think that's taken our fun away or it's putting restrictions on us. como humanos tendemos a pensar que de pronto pues ya se le quita lo divertido o que nos quieren imponer restricciones. And yet God's word says that joyful are those who obey His commands, His laws. Y sin embargo, el Señor nos dice: felices, gozosos son los íntegros, los que siguen las instrucciones, las leyes del Señor. And so again we see that His ways are not our ways. Así es que nuevamente comprobamos que sus caminos no son nuestros caminos. And so I want to remind us that what we believe will determine our behavior. Por lo que quiero nuevamente puntualizar que lo que creemos determina también nuestro comportamiento. And we talked about that if we want to truly hear the secret will of God, Así es que si en verdad queremos conocer la voluntad secreta de Dios, that we need to be still, know that He is God, and He will He'll be honored in every nation. He will be honored throughout the world. necesitamos, como lo dice Salmos 46:10, quedarnos quietos para que sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. In other words, in order to hear from our Father in heaven, we need to become still. Así es que como nos lo está diciendo nuestro Padre Celestial, necesitamos quedarnos quietos. But as we learned a couple weeks ago, that word "be still" Pero como también lo revisamos hace un par de semanas, esa palabra, quédense quietos, it means to sink down or to be disheartened, and it really means to humble ourselves. quiere decir no que nos hundamos, no que perdamos el ánimo, sino que nos humillemos de todo corazón. It tells us to be still, to humble ourselves under His mighty power, under His love and under His grace. Quiere decir que nos tenemos que humillar ante el exaltado, el grandioso poder de Dios y su gracia. And so not only does He tell us to be still, Así es que no tan solo se trata de quedarnos quietos, He invites us to come close to Him. sino que también nos invita a acercarnos a Él. He says in James, "Come close to God, and God will come close
to you. En Santiago 4:8 leemos, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. And so we learn these two very important instructions. Así es que ahora aprendemos estas dos bien importantes instrucciones. Be still and come close. Es decir, quédense quietos y número 2, acérquense. And I want to remind you of something so incredible. Y les quiero recordar algo tan increíble, That God's desire is that his children participate with him. que Dios quiere que sus hijos, su deseo es que sus hijos participen con Él. This is a truth that we need to not only believe with all of our heart, but actually walk it and trust. No es, por lo que es una verdad que no tan solo Dios quiere que participemos, sino que quiere que la sepamos y la hagamos. I want you to meditate on that truth just for a moment. Y quiero que por un momento meditemos acerca de estas verdades. That God's desire is for you and for me to participate with him. Que el deseo de Dios es que tú y yo participemos junto con Él. Paul says it like this in 2 Corinthians chapter 5. Pablo lo dice así en 2 de Corintios versículo 5. As followers of Jesus Christ, he says, we are Christ ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Como seguidores de Jesucristo, somos también embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. So God's word says that we become his ambassadors, that we represent the King of Kings here on this earth. Así es que lo que Dios nos está diciendo es que Él nos hace sus embajadores y somos sus representantes aquí en la tierra. How exciting is that God invites us into his work and we become his representatives here on this earth. Qué emocionante es saber que Dios nos invita a tomar parte de su obra y nos hace sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra. As followers of Jesus Christ, each and every one of us have been given the task to tell others about Jesus Christ. Como representantes, embajadores de Cristo, Él nos ha dado también la oportunidad de hablarle a los demás ese mensaje acerca de Jesús. Because notice these words, we are supposed to plead, we are supposed to call people to come back to Almighty God. Porque notemos también estas palabras. Nosotros somos los que tenemos que ir y rogarle y hablarle a la gente para que vuelvan a Dios. And I believe that we're living in a day and a time that it's so desperate to be calling people to come back to God. Y creo que estamos viviendo justo un tiempo, un momento en la historia en la que la gente necesita que vuelva a Dios. And so we cannot get to God's secret will if we have ignored his revealed will. Por lo que me gusta decir que no podremos saber la voluntad secreta de Dios si ignoramos la parte de su voluntad que es pública para todos. In other words, if we're looking for God's secret will either in our life or the life of our family, En otras palabras, si estamos en verdad deseosos por saber la voluntad secreta de Dios en nuestras vidas o en la vida de nuestra familia, in other words, maybe God's secret, his specific will for your life, en otras palabras, el secreto, la voluntad específica de Dios para tu vida, maybe who you're going to marry, quizá en cosas como con quién te vas a casar, maybe what job that God wants you to take. cosas como qué tipo de trabajo Dios quiere que busques. That secret will that may be specific for you and your family. Esa voluntad secreta de Dios que es muy específica para ti y para tu familia. God's going to reveal that to you and to me if we haven't ignored his revealed will. Dios no nos va a revelar esa parte secreta de su voluntad si nos la hemos pasado ignorando la voluntad que es abierta y conocida por You might be todos. thinking to yourself, but Pastor, what is God's revealed will? Y quizá ustedes se estén preguntando, bueno, a ver, pastor, entonces, ¿cuál es esa voluntad revelada, pública de Dios? It's the Word of God. Eh,
It's the Word of God. Es la palabra de Dios. It's what God has written to us through His Word from Genesis to Revelation. Es justamente su palabra que dejó escrita para nosotros desde el principio, en el Génesis hasta el Apocalipsis. And James makes it very clear that to know what is right and not to do it is sin. Y Santiago en este sentido tiene toda la razón. Conocer la voluntad de Dios y no hacerla, eso se considera pecado. And I can assure you that there are things that God wants to reveal to you. Y estoy por eso muy seguro de que hay muchísimas cosas que Dios te quiere revelar. Because as we learned, it says, God, Jesus, He no longer calls us slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now, you are my friends, since I have told you everything the Father told me. Porque también, como nos lo revela la palabra de Dios en Juan 15:15, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. So as we come to God and we become still and we come close to God, that He's going to confide in us. He's going to speak to us. Así es que cuando venimos a Dios, nos quedamos quietos, nos acercamos a Dios, Él va a confiarnos sus secretos y nos los va a dar a conocer. Look at these words that were written to the children of Israel in the time of Moses. Si no, miremos a estas palabras que fueron escritas para los hijos de Israel en los tiempos de Moisés. The Lord our God has secrets known to no one. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us, so that we may obey all the terms of these instructions. En Deuteronomio 29:29 leemos: El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Notice the second part of this verse. Hay que ponerle atención a la segunda parte de este pasaje. We and our children are accountable forever for all that He has revealed to us. Nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. In other words, God's will is not like going to the Chinese buffet. En otras palabras, lo que quiero decir es que la voluntad de Dios no es que vayamos al buffet chino. God's word is not like going to the Chinese buffet. La palabra de Dios tampoco es así, como que así, vete al buffet chino. You see, when we go to a buffet, we come in with a plate and we just pick and choose what we want. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vamos a un buffet simplemente agarramos nuestro plato y nos servimos lo que nos apetece. And sometimes we put things on our plate and we taste it and we're like, I don't really like that, and we spit it out. Y muchas veces cuando nos ha pasado que ponemos algo en el plato solo para probarlo, lo hacemos y de pronto decimos, no me gustó. That's not an option for God's word. En el caso de Dios y su voluntad no es opcional. Although, if we are really honest, I believe that's how a lot of us live. Aunque, si les soy honesto, creo que justo así es como muchos viven. We pick and choose what we want to obey and what we don't. Es decir, escogemos las cosas que nos convienen, las que queremos obedecer y las que no. We even go to the extent of possibly Googling what we want to hear. Incluso podamos llegar al extremo de buscar por medio de Google lo que queremos escuchar. But this scripture tells us that we and our children, we're accountable forever for everything God has revealed to us. Pero esta escritura nos recuerda que nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. And He tells us in Psalm 25:14 that the secret of the Lord is with those who fear Him. He will show them His covenant. Y en Salmos 25:14 leemos: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. I love this verse Me encanta este pasaje, because it's showing us that God's desire is to show us His secret. porque nos muestra que el deseo de Dios es compartir sus secretos. But God Almighty will never ever compromise
his character, or his word to give you a secret. Pero Dios jamás va a comprometer su carácter o su palabra solamente para revelarte un secreto. And so this morning, I want to take a few minutes and I want to kind of look at John chapter 14 through chapter 17. Así es que esta mañana quiero tomar unos momentos para estudiar también el libro de Juan, capítulo 14 y 15. And needless to say, I am not going to read these few chapters. Y bueno, no necesito tampoco decirles que voy a leer por completo estos dos capítulos. I'm just going to go kind of and just do an overview of what Jesus is teaching us in these chapters. Solamente voy a visitar así a vista de pájaro lo que Jesús nos quiso enseñar en estos pasajes. Because these are the last words that John recorded with Jesus. Porque fueron las últimas cosas que Juan escribió acerca de su experiencia con Jesús. These were things that were taking place at the end of Jesus' life. Fueron acerca de las cosas que tomaron lugar hacia el final de la visita de Jesucristo en la tierra. These were the last things that Jesus told his disciples while he was with them. Las últimas cosas que Jesús compartió con sus discípulos mientras estaba con ellos. And at the very beginning of John chapter 14, it says, trust in God, trust in me. En Juan capítulo 14, Jesús les dice, confíen en Dios, confíen en mí. So at the very beginning, before Jesus gets into all this intimate conversation, Así es que en el inicio del pasaje, antes de que Jesús se meta en forma íntima dentro de esta conversación, he just looks them in the eye and says, you trust in God and you trust in me. se les queda mirando fijamente y les dice, confíen en Dios, confíen en mí. And I believe that Jesus gave that confirmation because he was going to be teaching some things where the disciples, they're just not going to understand. Y creo que Jesús hizo esto porque necesitaba asegurarles a sus discípulos que las siguientes cosas que iba a enseñarles quizá no las iba a entender. Not only are they not going to understand, they're not going to get it. And some of the things I'm sure that the disciples just aren't even going to like. Porque muchas de estas cosas no tan solo seguramente no las iban a entender, quizá no les iban a gustar y mucho menos las iban a hacer. But as Psalms 25:14 says, the secret of the Lord is with those who fear him. Pero así como lo acabamos de leer en Salmos 25, el secreto íntimo del Señor es con aquellos que le temen, Those who trust him, those who love him. aquellos que le confían, aquellos que le aman. God is going to whisper those secrets to you. Dios va a susurrar esos secretos para ti, But we have to trust God. pero tenemos que confiar en Dios. And we have to believe in the one he has sent, Jesus Christ. Y tenemos también que creer en aquel que Él ha enviado, Jesucristo. Through chapter 14, Jesus taught things like, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. A través de todo el capítulo 14, Jesús empieza a revelarles cosas como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. And this here is extremely controversial. Y esto justo aquí es extremadamente controversial. Because we want to believe and we want to think that there's got to be other ways to God. Porque siempre queremos creer, deseamos saber que hay otra manera para acercarse a Dios. And all throughout Jesus' teaching was salvation is only through him. Y una y otra vez Jesús les dice, la salvación solamente es a través de mí. And so as Jesus is telling them that he's the way, the truth, and the life, Así es que Jesús aquí empieza con yo soy el camino, la verdad y la vida. and you know, in this process, he's telling the disciples that he's going to be leaving. Y en el proceso también les revela que pronto se va a ir. He's talking to disciples. He says, I'm leaving, and you guys know where I'm going. Y les dice, saben que el tiempo de mi partida se acerca, pero saben también a dónde voy. One of the disciples spoke up. He says, whoa, time. We don't have a clue where you're going. Y uno de los discípulos de pronto le dice, a ver, tiempo, ni siquiera tenemos idea de dónde vas. And so from the very beginning of chapter 14, the disciples began
to be confused. Así es que vemos que desde el mero inicio del capítulo 14 la confusión se apodera de los discípulos. Because in their mind, they were looking for Jesus to become the king, to become the redeemer of Israel during that time. Porque en sus corazones había crecido la idea de que Jesucristo se iba a ser el rey, el redentor de sus tiempos. They weren't necessarily looking for an eternal redeemer as much as a temporary redeemer. No estaban viendo a un redentor eterno, sino más bien a un redentor temporal. And immediately he's teaching them and says, hey, listen, I know you're not going to completely understand this. Y otra vez les dice, a ver, yo sé que no van a entender por completo todo esto, But he's saying, listen, you're not alone. pero también les dice, escuchen, no están solos, I'm not going to leave you as orphans. no los voy a dejar como huérfanos, I'm going to send you the Holy Spirit to help you. les voy a enviar mi Espíritu Santo para ayudarles, I'm going to send you the Holy Spirit to teach you. les voy a enviar a mi Espíritu Santo para enseñarles, I'm going to send you the Holy Spirit to confirm that you are my child, that you are my follower. les voy a enviar al Espíritu Santo para que les confirme que ustedes son mis amados y mis seguidores. And then Jesus began to teach, if you love me, you'll obey me. Y entonces Jesús empieza con su enseñanza. Si me aman, me van a obedecer. No, Jesus begins to teach, if you truly love me, if you truly trust me, you're going to follow what I tell you to do. En otras palabras, Jesús les empieza a decir, si en realidad me aman, si en realidad confían en mí, me van a hacer caso y van a obedecer lo que les pido. And Jesus is teaching this because he knows that the laws, the commandments of God, they are good. Y Jesús mismo se los dice porque Él sabe de antemano que las leyes de Dios son buenas. You see, to obey Jesus Christ is to receive freedom, not for freedom to be taken away. Por lo que obedecer a Jesucristo es sinónimo de recibir una libertad, no que nos va a quitar nuestra libertad. Because every law, every commandment, every instruction that God has given us is wrapped in His perfect love. Porque cada ley, cada mandamiento que Dios nos enseña está rodeada de su perfecto amor. It's wrapped in His perfect knowledge. Y está envuelta también en su conocimiento perfecto. There are times that you may not understand, Quizá haya veces que no entendamos, but we have to trust Him. pero aún así tenemos que confiar en We Él. have to trust that He's good. Tenemos que confiar en que Él es bueno. We have to trust that His love is perfect. Tenemos que confiar en que su amor es perfecto. We have to trust that He has chosen us to be His child. Tenemos que confiar en que Él nos escogió para que seamos sus hijos. And that's what all of chapter 15 talks about, Y eso es justo de lo que habla todo el capítulo 15. is this intimate relationship that Jesus desires to have with us. Y describe esta relación íntima que Jesús desea tener con nosotros. He told us things like, if you abide in me, you will bear much fruit. Nos dice cosas como, si habitan en mí, van a llevar mucho fruto. And to abide in Jesus was to abide in God's word. Es decir, habitar en Jesús es habitar en la palabra de Dios. And it's not just reading His word. Y no se trata solamente de leer su palabra, We have to listen to it. también tenemos que escucharla. And it's amazing. The original Hebrew word in the Old Testament for listen Y es maravilloso porque la etimología de la palabra escuchar en el Antiguo Testamento it means so much more than our definition and understanding of listen. significa mucho más de lo que nosotros entendemos por escuchar. So you see, when the prophets or the writers of the Old Testament would use the word in Hebrew, listen, Cuando los profetas o los escribas en tiempos de Jesús y antes escribían la palabra escuchar, it was assumed that you're not only just going to listen, hear it, but you're going to obey it, you're going to do it.
se asumía que no tan solo ibas a escuchar esa palabra, sino que la ibas a poner en práctica, la ibas a obedecer. That's a whole nother lesson for another time, but understand that abiding in God's word means to walk in it, to do it. Y eso es un tema tan grande que merece otra predicación por sí sola, pero habitar en la palabra de Dios no tan solo es escucharla, sino también significa obedecerla. God's desire is not to obey him out of fear and obligation. Y eso, que el deseo de Dios de obedecer la palabra no es un tema tampoco de obligación, de temor, But because of the joy of knowing Almighty God. sino un tema de amor por obediencia y por obediencia al Dios Todopoderoso. The joy knowing that God Almighty loves me. Es un tema de gozo sabiendo que el Dios Todopoderoso nos ama, That he created me. que Él nos creó. God's word tells us that our Father in heaven, he knit us together in our mother's womb. Aprendemos por la palabra de Dios que Dios mismo entretejió nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. In Ephesians chapter 1, En Efesios capítulo 1 you can read that God chose you, that he adopted you. podemos leer que Dios nos escogió y que nos adoptó. In the book of Jude, verse 24, En el libro de Judas, versículo 24, it tells us that God, Jesus, will present you one day to his Father blameless and without a single fault. nos dice que Jesús algún día nos va a presentar delante de su Padre sin una mancha y sin culpa. This is the God that we serve. Ese es el Dios a quien servimos. He wants this incredible partnership, this incredible intimate relationship with you and with me. Y quiere que entremos en asociación, en esta intimidad, y quiere tenerla contigo y conmigo. And Jesus, in chapter 15, Jesus gives us a warning. Y en el capítulo 15, Jesús ahora nos da una advertencia. I got to be honest with you. I would have left this part out of the Bible. Y tengo que serles bien honestos, yo hubiera sacado esta parte de la Biblia. That's why I'm not God. Esa es la razón por la que yo no soy Dios. Because Jesus, all of a sudden, he gives this warning to those who are following him. Porque de pronto Dios mismo le da una advertencia a aquellos que le están siguiendo. He says to his disciples, the world hated me, and the world's going to hate you. Jesús le dice a sus discípulos, el mundo me odió, así que también los va a odiar a ustedes. Now again, if I was putting together a team, Ahora, si por mí fuera y yo estuviera armando mi propio equipo, that's not what I would really tell my team. ese tipo de cosas no son las cosas que yo les diría a mis escogidos. I would look at the team and say, hey, you come and you follow me and you do this and just know that people are just going to hate you. Yo les diría a lo mejor, a ver, yo los escogí y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y bueno, la gente nos va a alucinar. Because I don't want to be hated by people. Pero pues por otro lado, yo no quiero que la gente me odie. I want everyone to love me. Yo por lo contrario, quiero que la gente me ame. But Jesus says, no, they're going to hate you. Pero sin embargo, Jesús les dice, no, también a ustedes los van a odiar. But then again in chapter 16, Pero luego en el capítulo 16 he begins to teach about the Holy Spirit empieza a enseñarles acerca del Espíritu Santo and the incredible power that's available to us through the Holy Spirit. y del increíble poder que se nos ha concedido a través del Espíritu de Dios. He taught his disciples that if they would pray anything according to his name, his will, Y les empieza a decir que si piden cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, that they would experience miracles. que experimentarían milagros. But it has to be done according to his will. Pero tiene que hacerse de acuerdo a su voluntad. And so again, we can't expect to get the secrets, to get the miracles of God and ignore his revealed will. Así es que, de nuevo, no podemos accesar a esos secretos de Dios e ignorar la voluntad que ya nos ha revelado. And then in chapter 17, Y luego en el capítulo 17, this is a chapter where Jesus, it's the longest prayer of Christ that we
are a part of that we can read and see. Es de hecho un capítulo largo que habla acerca de la oración de Jesús, pero aprendemos la forma en la que podemos entrar en sociedad con Él. And Jesus began this prayer praying for himself. Y Jesús empieza entonces esta oración orando por sí mismo. And I find that incredibly cool because many times we don't take time to pray for ourselves. Y eso me asombra porque la verdad sea dicha, nosotros mismos no tomamos tiempo ni para orar por nosotros. And Jesus didn't pray for himself out of pride or arrogance. Y aprendemos que Jesús no empieza esta oración por sí mismo, basada en arrogancia o en orgullo. No, Christ knew what was coming in just a few days, and he knew that the only way he would get through it is through the Father's strength. Sino que él sabía lo que vendría en unos pocos días hacia adelante y sabía que él iba a depender completamente de la fuerza, la fortaleza de su Padre. And then we see that he prayed for the disciples and also for everyone else that would follow him. Y luego vemos que empieza a orar por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en él a causa de su testimonio. In other words, over 2,000 years ago, Jesus prayed for you and for me, those who are following Jesus Christ today. En otras palabras, Jesús oró hace más de 2000 años por ti y por mí, por aquellos que seguiríamos su camino. And he prayed three things: Y oró y pidió tres cosas: unity, unidad, unity, unidad unity. y unidad. It's all Jesus prayed in those prayers. Eso fue todo lo que Jesús pidió en esa oración. Unity, one with God. Ser uno con Dios Unity, one with one another. y ser uno los unos con los otros. Do you realize that unity is the greatest evangelistic tool on this planet? ¿Se han dado cuenta que la unidad es la herramienta más efectiva para nuestro planeta? I know churches that they train and they come up with all these evangelistic ways to reach out to people. Yo conozco iglesias y sé que tienen todas estas formas y estrategias para alcanzar gente. But here we read Jesus' solution to evangelism. Pero aquí leemos, en cambio, la solución de Jesús para el evangelismo. And it's one word: Y es solo una palabra: unity. unidad. Loving one another. Amarnos los unos a los otros. They will know that you are my followers by the way you love one another. Sabrán que son mis discípulos por la forma en la que se aman unos a otros. Not human love, not worldly love, No amor humano, no amor mundano, but the love of Jesus Christ. sino el amor de Jesucristo. A love that doesn't separate. Un amor que no separa. A love that is full of grace and mercy. Un amor que es lleno de gracia y misericordia. A love that may need to just put up with other people. Un amor que puede soportar a los demás. Because Jesus was teaching that as the world watches the people of God unify in his love, Porque Jesús empieza a enseñarles, así como el mundo va a empezar a notar a mis seguidores por su unión, that through unity, people, those that are watching, will come to believe that God Almighty sent Jesus Christ to be the Savior of the world. espero que en esa unidad ellos también entiendan que el amor de Dios envió a Jesús a morir por el mundo. Did you hear that? ¿Escucharon eso? That as the world sees us unified, Como el mundo nos vea unidos, they will come to believe that God Almighty sent Jesus Christ to be the Savior of the world. empezarán a creer que el Dios Todopoderoso envió a Jesús a morir por el mundo. So if you're wondering why it doesn't seem like a lot of people may be coming to Christ right now, Así es que si ustedes acaso notaran por qué es que mucha gente no está llegando así en hordas a Dios,
Ask yourself this question. Are you unified with the body of Christ? Nos tenemos que preguntar, que hacer esta pregunta. ¿Estamos unidos al cuerpo de Jesús? Are you loving your brothers and sisters? ¿Estamos amando a nuestros hermanos y hermanas? And not saying, oh, I love them, but I don't want to talk to them. I don't want to look at them. I don't want to be with them, but I love them. Y yo sé que muchos están pensando, bueno, sí, yo los amo, soy uno con ellos, no les quiero hablar, no quiero saber de ellos, no me quiero juntar con ellos, pero sí, yo los amo. I hope and pray that that's not your position. Mi oración y mi esperanza es que esa no sea su oración ni su posición. Because we're never going to experience the secret will, the miracles of God, if we're not obeying and following the revealed will of God. Porque no vamos a experimentar ese amor, esa voluntad, esos secretos de Dios, si no primero experimentamos su voluntad revelada. And God's word in 1 John says, if you hate your brother whom you see, how can you love God whom you do not see? En Primera de Juan leemos, si tú dices que amas a Dios, ¿cómo puedes decirlo si odias a tu hermano que ves? And again, you may be thinking, but Pastor, I don't hate anybody. Y quizá muchos de ustedes me quieran decir, bueno, pero pastor, yo en realidad no odio a nadie. But do you love everybody? El punto es, ¿amas a todos? Are you loving your brothers and sisters? ¿Estás amando a tus hermanos y hermanas? You know, as many of you know, I recommended a book about a year ago. Como muchos de ustedes recuerdan, hace como un año les recomendé un libro. And I'll recommend it again today. Y nuevamente lo voy a volver a recomendar. It's entitled Love Like You've Never Been Hurt Before. Y el título de este libro es Ama como si nunca te hubiesen herido antes. Because I believe that every single person that's watching me today, that's under the sound of my voice, has been hurt before. Porque estoy bien consciente y bien seguro que todos los que me están viendo, aquellos que están escuchando mi voz, por supuesto han sido heridos. And many times when we experience hurt and pain, especially from those that are close to us, Y sé que muchas veces cuando hemos sido heridos, decepcionados y especialmente por aquellos cercanos a nosotros, we build walls. empezamos a levantar muros We position ourselves y empezamos a tomar nuestra distancia so that we may not get hurt again. para que no nos vuelva a suceder. But I don't see that example from our Savior Jesus Christ. Pero no veo que nuestro Salvador Jesucristo nos dé el mismo ejemplo. Rather he laid himself upon the cross. En lugar de ello, Él se colgó a sí mismo en la cruz. And he cried out the words, Father, forgive them, for they know not what they do. Y encima, más allá de ello, clamó a su Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. That's love. Eso es amor. That's God's love. Ese es el amor de Dios. Folks, I understand the walls going up and the positioning ourselves not to be hurt. Mis hermanos, esto lo digo porque entiendo perfectamente el que construyamos muros, el que tomemos distancia. I understand because I'm guilty of the same thing myself. Y lo entiendo porque yo mismo soy culpable de lo mismo. But as I continue to study God's Word and grow in His Spirit, Pero al tiempo que sigo estudiando la palabra de Dios y mi espíritu sigue creciendo, I'm realizing that that's really not an option if I truly want to experience the fullness of God. me doy cuenta también que esa no es opción si en verdad quiero experimentar la plenitud de Dios. You see, every single time I choose to disobey, Porque cada vez que decido desobedecer, my ears, my eyes, my heart, they get a little bit more disconnected. mis oídos, mis ojos y mi corazón poco a poco empiezan a desconectarse. But when I obey, Pero cuando obedezco, God begins to reveal so much to me. Dios me empieza a revelar tantas cosas. He begins by revealing, giving us revelation of His written word. Y empieza a darle vida, a darnos revelación a su palabra escrita.
But then as we draw closer to Him, as we obey His word, as we trust Him, Conforme empezamos a hacerle caso, a obedecerle, a confiar en Él, God opens our eyes to even greater revelation. Dios empieza a abrir también nuestros ojos hacia más revelación. He opens our eyes to His secret will. Y empieza a abrir nuestros ojos hacia su voluntad secreta. And as He does that, we draw closer to Him. Y así como lo empieza a hacer, también nos empieza a acercar a Él, We come to know Him better. para que empecemos a conocerle mejor. So folks, you cannot get to God's secret will if you have ignored His revealed will. Así es que, mis hermanos, no vamos a poder conocer su voluntad secreta si no empezamos a obedecer su voluntad revelada. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you for your written word. Padre Dios, te agradezco por tu palabra escrita. And I thank you for Jesus Christ. I thank you for your Spirit. Y te agradezco también por Jesucristo y te doy las gracias por tu Espíritu. Father, I pray for myself. I pray for every person who's watching today. Y Padre, también oro por mí y por toda persona que está viendo esta transmisión. God, I pray that we would no longer look at your word as a Chinese buffet. Y te pido, por favor, que no tomemos tu palabra como si tomásemos un buffet chino. But Father, that we would read your word, that we would listen to your word, and Father, that we would obey it, that we would walk in your ways. Sino que leamos tu palabra, que escuchemos tu palabra y que también podamos caminar en tus caminos. God, I pray, forgive me for when I've placed walls up rather than walking in unity. Y perdóname a mí por las veces que he edificado muros en lugar de caminar en unidad. God, forgive me when I fail to know what's right and choose not to do it. Y perdóname también por fallar de reconocer cuando veo que debo de hacer lo bueno y no lo hago. Father, my desire is to know you more. Porque mi deseo es conocerte mejor. And God, I pray that would be the desires of my friends watching today. Y de la misma forma, mi oración es que quienes están escuchando este mensaje compartan este sentimiento. Through your Spirit, God, help each one of us to be still, Y por tu Espíritu Santo te pido también que nos ayudes a estar quietos, to come close to you, que nos ayudes a acercarnos a ti and Father, to obey your revealed written word. y que nos ayudes también a obedecer tu voluntad revelada en tu palabra, For your glory and for our good. para tu gloria y para nuestro bien. In Jesus' name, I En pray. el nombre de Jesús. Amen. Well, again, I just want to thank you all for joining us. And again, I am so sorry for the delay and the problems with our transmission. Y nuevamente les quiero agradecer de todo corazón su participación en este servicio, su unidad, y nuevamente les pido una disculpa por los problemas técnicos que sufrimos al inicio. Please know that I continue to pray for each and every one of you. Por favor, sepan que seguimos orando por todos y cada uno de ustedes. If you have any questions or thoughts concerning today's message, please feel free to message me or leave a message on our Facebook page. Si tienen preguntas o quieren dejarnos algún comentario, por favor háganlo a través de nuestra página de Facebook o en forma privada. And please remember that Jesus Christ loves you. Y por favor recuerden, Jesucristo les ama He has a purpose for your life. y tiene un propósito para tu vida. And He tells us that if we believe in our heart and we confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, that we can be saved. Y Él nos dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos encontrar salvación. And so again, if you've never given your life to Jesus Christ, Así es que si tú nunca le has rendido tu vida a Jesucristo, today is the day of salvation. hoy es el día de la salvación. God's grace is sufficient.
y la gracia de Dios es suficiente. So please, if God is calling you, come and write us a note that we may tell you a little bit more about Jesus Christ. Así es que si tú sientes que estás recibiendo un llamado de Dios, por favor, déjanos un mensaje para que nosotros podamos estar en contacto contigo. Continue to pray for us as we continue to look for a building. También les recuerdo, por favor, les pido que sigan orando por nosotros mientras seguimos en nuestra búsqueda por un nuevo edificio. I'm looking forward to the changes that are coming here at Antioch. Y me emociona mucho pensar en los cambios que van a tomar lugar aquí en Antioquía, Because I believe God has a great plan for us. porque creo que Dios tiene grandes planes para nosotros. So we love you and we'll see you next week. Así es que les amamos y nos vemos primero Dios la próxima semana. God bless. Dios les bendiga.